Buenos días, queridos alumnos. En este video vamos a ver un repaso del tema de nomenclatura para poderlo aplicar en nuestro nuevo contenido. Bien, alumnos, empezaremos con el repaso de nomenclatura química. El lenguaje químico nos va a presentar tres conceptos importantes. Nomenclatura, que es la forma de nombrar a los elementos y compuestos. Función química, que es el conjunto de compuestos que tienen un modo de reacción similar o el mismo grupo característico. Y grupo funcional, átomo o grupo de átomos que identifican a las moléculas. Todos los elementos que se encuentran en la tabla periódica se van a dividir en dos grandes grupos, metales y no metales. Los metales, si se combinan con hidrógeno, van a formar hidruros, y si se combinan con oxígeno forman óxidos básicos que junto con el agua darán forma a los hidróxidos. En cuanto a los no metales, si se combinan con hidrógeno forman hidrácidos, y si se combinan con el oxígeno van a formar óxidos ácidos que con agua van a formar los oxácidos. Los hidróxidos y los oxácidos se combinan para formar oxisales y los hidróxidos y los hidrácidos van a dar hidrosales. Grupos funcionales. En este video vamos a manejar tres grupos funcionales. Hidruro, que se caracteriza como H-1. Hidróxido, que se caracteriza como OH-1, y óxido, que es el O-2. Todos ellos se van a combinar con los elementos que hay en la tabla periódica. Sistemas de nomenclatura. En la actualidad se utilizan tres sistemas de nomenclatura. El sistema clásico, tradicional o común, que emplea un nombre constituido por dos palabras. La primera corresponde al nombre de la función o grupo más electronegativo y la segunda al nombre del metal o ion electropositivo. El sistema Stock-Werner o internacional. Este sistema utiliza un número romano entre paréntesis después del nombre del metal o elemento más electropositivo para indicar su número de oxidación. Y el sistema racional o sistemático, su base es la proporción de los elementos en el compuesto. Utiliza prefijos numéricos para indicar el número de cada tipo de átomo que conforman las sustancias. A continuación vamos a revisar los sistemas de nomenclatura actualmente usados. El compuesto FeBr3, el sistema clásico lo llama bromuro férrico. Este sistema utiliza las terminaciones oso o ico de acuerdo a la valencia que tenga el metal. Cuando es la más alta, terminación ico, cuando es la más baja, oso. En este caso es bromuro férrico. Este mismo compuesto, el sistema Stock lo llamaría bromuro de hierro 3. El número romano entre paréntesis indica que el metal está teniendo la valencia de +3. Y este compuesto del sistema racional lo llamaría tribromuro de hierro. El tri viene de los 3 bromos y el hierro. El compuesto Cl2O7, el sistema clásico lo llamaría óxido perclórico. En este caso, el cloro presenta varias valencias y por eso es necesario usar prefijos y terminaciones. Para el caso que estamos viendo sería el prefijo per y la terminación ico. Este mismo compuesto, el sistema Stock lo llamaría óxido de cloro 7, indicando que el cloro estaría usando la valencia de +7. Y el sistema racional le llamaría heptóxido de dicloro, hep de 7, di de 2. Para el compuesto CO2, el sistema clásico lo llamaría óxido carbónico, le asigna la terminación nico, dado que usa la valencia más alta. Para el sistema Stock, el compuesto se llamaría óxido de carbono 4, dado que el carbono estaría usando la valencia de +4, y el sistema racional lo llamaría dióxido de carbono, di de 2 oxígeno. Finalmente, el compuesto F2O3, el sistema clásico lo llamaría óxido férrico, terminación ico, dado que usa la valencia más alta. El sistema Stock lo llamaría óxido de hierro 3, indicando que el hierro está usando la valencia de +3. Y el sistema racional lo llamaría trióxido de dihierro, tri de 3, di de 2. Bien,
Ahora vamos a ver la clasificación de los compuestos químicos. Todos los compuestos inorgánicos conocidos se dividen en 5 grupos. Hidruros. Son compuestos binarios formados por átomos de hidrógeno, H-1, y de otro elemento químico, pudiendo ser este metal o no metal, con excepción de los gases nobles. Existen dos tipos de hidruros, los metálicos y los no metálicos. A estos se les conoce como hidrácidos y serán vistos en el próximo video. Hidróxidos. Son compuestos ternarios que se obtienen al combinar un metal con el grupo funcional oxidrilo o hidroxilo o H-1. Son llamados también base o alcali. Óxidos. Los óxidos son compuestos binarios que resultan de la combinación del oxígeno O-2 con cualquier otro elemento. Debido a la gran facilidad que tiene el oxígeno para combinarse con la mayoría de los elementos de la tabla periódica, los óxidos se clasifican en dos grandes grupos: óxidos básicos u óxidos metálicos, que se forman cuando el oxígeno se combina con un metal, y óxidos ácidos, mejor conocidos como anhídridos, que se forman cuando el oxígeno se une con un no metal. Bien, vamos a revisar las reglas básicas de nomenclatura. Primera regla: se escribe primero el catión, el positivo, y luego el anión, el negativo, a la derecha. Se intercambian las valencias sin tomar en cuenta el signo. Para nombrarlos, se nombra primero el anión, después la palabra de seguida del nombre del catión. Cuando un elemento presenta más de una valencia, esta se puede expresar con números romanos entre paréntesis inmediatamente después del nombre. Si al intercambiar las valencias el subíndice del paréntesis es el número 1, se acostumbra a omitir el paréntesis. Cuando las valencias son numéricamente iguales, no se intercambian. Y por último, cuando los subíndices son 2,4 o 2,6, se les debe sacar mitad para reducir la fórmula a su mínima expresión. A continuación vamos a aplicar estas reglas. Y lo vamos a hacer primero en los hidruros metálicos, los cuales son caracterizados por H-1. Las primeras dos reglas que vamos a aplicar era: se escribe primero el catión, el positivo, y luego el ion característico hidruro, el negativo, a la derecha, y se intercambian las valencias sin tomar en cuenta el signo. Veamos el ejemplo. Voy a tomar al magnesio, cuya valencia es +2, y lo voy a juntar con el hidruro, que es -1. Se intercambian las valencias, que consiste en esto. Sin tomar en cuenta el signo, la fórmula del compuesto quedaría Mg1H2, pero así como en matemáticas el 1 se acostumbra a no escribirlo igual en química, por lo tanto la fórmula correcta sería MgH2. La siguiente regla era que para nombrarlo se nombra primero el anión, después la palabra de seguida del nombre del catión. El anión en este caso era el hidruro y el catión era el magnesio, por lo tanto el nombre sería hidruro de magnesio. Veamos ejemplos de hidruros. Para este caso voy a utilizar al aluminio con la valencia de +3, calcio con la valencia de +2, bario +2, plata +1 y sodio +1. Y veamos los ejemplos. Si tomo al aluminio como +3, recordemos que el 3 se pasará para acá y el 1 hacia acá, y la fórmula quedaría Al1H3, su nombre hidruro de aluminio. Si tomo al calcio con la valencia de +2, el 2 pasaría para acá, el 1 hacia acá. Recordamos que el 1 no se escribe, entonces la fórmula quedaría CaH2 y su nombre sería hidruro de calcio. Si tomo al bario con la valencia de +2 nuevamente, el 2 pasaría para acá, el 1 hacia acá, y quedaría BaH2 y su nombre sería hidruro de bario. Y con la plata, si tomo la valencia de +1, este 1 pasaría para acá, este 1 para acá, pero recordemos que el 1 no se escribe y la fórmula quedaría AgH y sería hidruro de plata. Y con el sodio, con la valencia de +1, nuevamente al intercambiar me quedaría 1 y 1, que no los escribimos, y su nombre sería hidruro de sodio. Bien, vamos a revisar ahora los hidróxidos. La siguiente regla me dice que cuando un elemento presenta más de una valencia,
Esta se puede expresar con número romano entre paréntesis inmediatamente después del nombre. Vamos a tomar como ejemplo al níquel, que presenta la valencia de más 2 y más 3. Si tomo al níquel con la valencia de más 2 y lo junto con el OH-1, al intercambiar valencias, la fórmula me quedaría NiOH2. Recuerden que el 1 que iría aquí no se escribe. Y su nombre sería hidróxido de níquel 2. Me aparece con números romanos entre paréntesis el 2 debido a que la valencia que usé fue más 2. Este compuesto también podría llamarse hidróxido niqueloso. Al tener la valencia más 2 y más 3 y estar utilizando la más baja, la terminación que se pone es oso. Ahora, si tomo el níquel con la valencia de más 3 y lo junto con el OH-1, al intercambiar valencias, la fórmula que me quedaría como NiOH3 y su nombre hidróxido de níquel 3 o también hidróxido niquélico. Ahora la terminación es ico debido a que la valencia es la más alta. Una regla también me indicaba que si al intercambiar las valencias el subíndice del paréntesis era el número 1, se acostumbra a omitir el paréntesis. Veamos el siguiente ejemplo. Tomo al cobre con la valencia de más 1 y lo junto con el OH-1. Se intercambian las valencias y la fórmula me quedaría C1H1. Habíamos visto que este 1 no se escribía, pero ahora vean que al intercambiar el subíndice del paréntesis 1 y aquí me decía que se acostumbra a omitir el paréntesis. Por lo tanto, la fórmula correcta sería CuOH. Y su nombre sería hidróxido de cobre 1. Aquí aparece con números romanos el número 1 debido a que el cobre presenta dos valencias, más 1 y más 2. Bien. Este compuesto también se podría llamar hidróxido cuproso, dado que está usando la valencia más baja. Veamos algunos ejemplos de hidróxidos. Y para ello voy a utilizar los elementos hierro con las valencias más 2 más 3, cobre con más 1 más 2, zinc que nada más presenta la valencia más 2, cobalto que tiene la valencia más 2 más 3 y el sodio con la valencia más 1. Veamos, si tomo al hierro con la valencia más 3 y el hidróxido como menos 1, recuerden que estos se intercambian. La fórmula quedaría FeOH3 y su nombre sería hidróxido de fierro 3 o también hidróxido férrico, dado que está utilizando la valencia más alta, por eso la terminación ico. Si tomo al cobre con la valencia de más 2, al intercambiar valencias, la fórmula quedaría CuOH2. El nombre sería hidróxido de cobre 2 o hidróxido cúprico, dado que nuevamente está usando la valencia más alta. Si tomo al zinc, al intercambiar valencias, la fórmula quedaría ZnOH2 y su nombre sería hidróxido de zinc. Aquí, como se dan cuenta, ni aparece número romano ni terminación oso o ico, y eso se debe a que el zinc presenta una sola valencia, que es la valencia de más 2. Y habíamos quedado que las terminaciones oso o ico o el número romano entre paréntesis solamente se utiliza cuando presentan más de una valencia. Veamos ahora con el cobalto más 2 y el OH-1. Al intercambiar valencias, la fórmula quedaría COOH2, su nombre hidróxido de cobalto 2 o hidróxido cobaltoso, dado que en este caso está usando la valencia de más 2, que es la más pequeña, y de ahí que sea la terminación oso. Y por último, si uso al sodio más 1 con el OH-1, la fórmula sería NaOH. Recuerden que omitimos el paréntesis porque este 1 quedaría como subíndice y su nombre sería hidróxido de sodio. Nuevamente no aparece número romano ni terminación oso o ico debido a que nada más presenta una valencia. Bien, ahora vamos a revisar los óxidos básicos. Se caracterizan por O-2. Los óxidos básicos son compuestos formados por un metal y el ion O-2. Una de las reglas nos decía que cuando las valencias son numéricamente iguales no se intercambian. Veamos el ejemplo. Tengo al calcio con la valencia de más 2 y al oxígeno con la valencia de menos 2. Si se dan cuenta, son numéricamente iguales, no importa que una sea positiva y la otra negativa. Por lo tanto, dice que no se intercambian. La fórmula quedaría CaO.
y su nombre óxido de calcio. Otra de las reglas me decía que cuando los subíndices son 2,4 o 2,6 se les debe sacar mitad para reducir la fórmula a su mínima expresión. Vamos a tomar como ejemplo al estaño que presenta las valencias de más 2 y más 4. Si yo tomo al estaño como más 2 y lo junto con el O menos 2, igual que en el caso anterior, las valencias son numéricamente iguales y por lo tanto no se van a intercambiar. La fórmula quedaría SNO y su nombre óxido de estaño 2. Observen que aquí aparece con números romanos el número 2 debido a que se utilizó la valencia de más 2. Este compuesto también podría llamarse óxido estañoso, dado que si el estaño tiene la valencia más 2 y más 4 y se utilizó la más baja, la terminación que llevaría sería oso. Bien, ¿qué pasa si tomo al estaño con la valencia de más 4 y lo junto con O menos 2? En este caso, sí se van a intercambiar las valencias y la fórmula quedaría como SN2 o 4. Pero observen, los subíndices son 2, 4 y aquí me decía que si los subíndices eran 2, 4 o 2, 6, se les debe sacar mitad. Por lo tanto, la fórmula correcta sería SNO2 y su nombre óxido de estaño 4 debido a que ahora está usando la valencia de más 4, u óxido estáñico porque al usar la valencia más alta, la terminación que llevaría sería ico. Vamos a revisar ejemplos de estos óxidos. Vamos a tomar como referencia el hierro que tiene las valencias más 2 y más 3, cobre con más 1 y más 2, zinc que solamente presenta la valencia de más 2, cobalto más 2 y más 3 y sodio más 1. Observemos, si tomo al hierro con la valencia de más 3 y el oxígeno como menos 2, recuerden que estos se intercambian, la fórmula quedaría Fe2 o 3 y su nombre óxido de fierro 3, dado que se usó la valencia más 3, u óxido férrico, dado que se usó la valencia más alta que fue más 3. En el siguiente ejemplo tengo al cobre con la valencia de más 2 y el oxígeno menos 2. Como son numéricamente iguales, no se intercambian y la fórmula sería CuO. El nombre óxido de cobre 2, dado que usó la valencia de más 2, u óxido cúprico, dado que está usando la valencia más alta. El siguiente ejemplo me muestra al zinc más 2 con el O menos 2, como son numéricamente iguales, no se intercambian, la fórmula es ZNO y su nombre es óxido de zinc. Si se dan cuenta, este nombre no presenta ni números romanos ni la terminación oso o ico, y eso se debe a que el zinc nada más presenta una valencia. Esto de poner números romanos entre paréntesis o la terminación oso o ico únicamente se utiliza cuando el elemento presenta más de una valencia. Observen el ejemplo del cobalto más 3 con el O menos 2. Al intercambiar valencias, la fórmula quedaría CO2 o 3, su nombre sería óxido de cobalto 3 u óxido cobáltico, dado que está utilizando la valencia más alta. Y por último, si junto el aluminio más 3 con el oxígeno menos 2, al intercambiar las valencias, la fórmula quedaría Al2O3 y el nombre sería óxido de aluminio. Nuevamente no aparece número romano ni terminación debido a que el aluminio presenta una sola valencia. Bien, revisemos ahora los óxidos ácidos, mejor conocidos como anhídridos. Nuevamente se va a involucrar el O-2 y los anhídridos son compuestos formados con un O metal y el ion O-2. Vamos a tomar como ejemplo al azufre que presenta las valencias de más 2 y más 6. Si tomo al azufre con la valencia de más 4 y al oxígeno como menos 2, al intercambiar valencias, la fórmula me quedaría S2O4. Pero nuevamente tenemos subíndices 2,4 y habíamos dicho que cuando eso sucede hay que sacarle mitad. Por lo tanto, la fórmula correcta sería SO2. Bien, aquí vamos a hacer una aclaración. Para los anhídridos vamos a usar la terminación racional, que es donde se va a poner el prefijo que tiene que ver con el número de átomos que están formando el compuesto. Por ejemplo, este se llamaría dióxido, dos óxidos, dióxido de azufre. Si ahora el azufre lo tomo con la valencia de más 6 y lo junto con O menos 2, al intercambiar valencias,
La fórmula me quedaría S2O6. Nuevamente tenemos subíndices 2, 6 y nos decía que cuando eso sucedía teníamos que sacar mitad. La fórmula correcta sería SO3. Su nombre, trióxido de azufre. Tri de 3 óxidos de azufre. Vamos a revisar ejemplos de estos óxidos. Y para ello vamos a usar al carbono que tiene la valencia más 2 más 4, al nitrógeno con las valencias de más 3 más 5, el fósforo como más 3 más 5, y en el caso del cloro vamos a considerar sus valencias más 1, más 3, más 5 y más 7. Veamos. Si tomo al carbono como más 2 y el oxígeno menos 2, recuerden que cuando son numéricamente iguales no se intercambian, la fórmula sería CO y su nombre monóxido de carbono. Mono, un oxígeno y un carbono, monóxido de carbono. Para el caso del nitrógeno con la valencia de más 3, al intercambiar me quedaría N2O3 y el nombre sería trióxido de dinitrógeno. Tri de 3 oxígenos y di de 2 nitrógenos. Si ahora tomo al fósforo con la valencia de más 5 y lo junto con O-2, intercambio valencias, la fórmula me quedaría P2O5. Su nombre, pentóxido de difósforo, pen de 5 oxígenos y difósforo de 2 fósforos. Y por último vamos a considerar al cloro, tomando sus valencias de más 1, más 3, más 5 y más 7. Si iniciamos con la valencia de más 1, con O-2, al intercambiar valencias me quedaría Cl2O, su nombre monóxido de dicloro. Si lo tomo con la valencia de más 3, al intercambiar valencias me quedaría Cl2O3 y su nombre trióxido de dicloro. Ahora, con la valencia de más 5 se intercambian valencias, me quedaría Cl2O5, su nombre pentóxido de dicloro, pen de 5 y de 2. Y por último, con la valencia de más 7, al intercambiar valencias, me quedaría Cl2O7 y su nombre heptóxido de dicloro, hep de 7, di de 2. Bien, si te gustó el video, el siguiente se llama ácidos y sales.